En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Tome asiento, mi querido hermano. La semana pasada escuchamos la historia, una de las historias más increíbles y más hermosas en la historia de la humanidad, la parábola del hijo pródigo, y vemos cómo Jesús está desplegando y enseñando la misericordia divina y la realidad de la miseria humana ante la divina misericordia. Hay un dato bien curioso, bien interesante en este Evangelio de Juan que a veces se nos pasa por alto, y es el hecho de que el profeta Ezequiel, en el capítulo 11 y 12, está hablando de que la gloria del Señor se había apartado del templo de Jerusalén. La razón: la corrupción y la explotación de los pobres de parte de los líderes religiosos del momento. Y habla bien claramente que aquella gloria salió por el oriente y se posó en la región del Monte de los Olivos. Y esto es tan y tan grande porque el primer verso de este evangelio vemos ahora a Jesús orando en el Monte de los Olivos, precisamente al este del templo. Jesús se incorpora y regresa al templo. Baja al valle del Cedrón, lo que llaman el Kidron Valley, y sube a la ciudad de Jerusalén y entra en el templo. Y hay una profecía también en el capítulo 43 del profeta Ezequiel, donde el profeta tiene esta visión que la gloria del Señor regresará al templo. Y es importante saber esto porque Jesús es el portador, Él es la gloria del Señor y está conduciéndose una vez más al templo porque hay unos asuntos que aclarar. Hay algo que hay que poner en orden, porque el Dios de nosotros es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos esta escena donde yo me preguntaba: Dios mío, ¿habrá en los fariseos? Yo creo que ellos tenían un ministerio asignado para ir inspeccionando a las personas, buscando los errores y los pecados de los demás. Porque dicen que cogieron a esta mujer en el mismo acto del adulterio. ¿Estarían por las casas mirando por las ventanas o qué? Para que usted vea el dominio, la explotación, la mala motivación, el conocimiento de la ley de Moisés, ¿para qué lo estaban utilizando estos hombres? Y Jesús tiene que venir a aclarar eso, dejándole saber: hermano, el mero hecho de que usted conoce la ley de Dios, y como estos hombres no la conocía nadie, es para precisamente ayudar al hermano a liberarlo, a levantarlo, a restaurarlo. Y estaban utilizando el conocimiento de las Escrituras para aplastar, oprimir y condenar
a los que no se portaban como ellos. Para que usted vea lo que hace la religión. Lo vimos el martes de esta pasada semana al hombre que llevaba 38 años inválido. No sabemos exactamente cuál era el mal físico que él tenía, pero 38 años sufriendo de una condición, y Jesús se presentó ahí y le dijo: ¿quieres que te sane? El hombre ni sabía el nombre de Jesús. El punto es, hermano, que Jesús lo sana, y después los fariseos le están cuestionando al hombre de que lo sanaron el día sábado. Yo me preguntaba, ¿dónde estuvieron estos hombres por 38 años que no se aparecieron y ayudaron a ese pobre hombre a meterlo en el agua? Y Jesús estaba descartando toda esa superstición. No era acerca del agua. El hombre tuvo un encuentro con Jesús, porque a Jesús le interesaba el alma del individuo, su estado físico. Estos hombres lo que estaban buscando era acusarlo y condenarlo porque había quebrantado la ley. Y vienen con las mismas artimañas a tenderle una trampa a Jesús. Si Jesús dice que no, déjenla ir, va a decir, pero mira, este no obedece la ley de Moisés. Y si Jesús dice, no, apedréenla, eso es lo que dice la Escritura, entonces van a decir, wow, este tipo no dice que él es bien compasivo. Pero notemos, hermano, que Jesús no la condena. No la condena. Por eso nosotros que estamos en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Dice la Escritura, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Léalo, capítulo 8, Romanos, verso 1. No hay condenación. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el concepto del no. En inglés dicen, what part of no do you understand? You don't understand. El no de Dios es que no hay condenación. Pero nosotros, las mujeres, nuestras esposas dicen, ay, no tengo que ponerme. No tengo que ponerme. Usted ve el closet ahí, parece una tienda de departamento. No tengo zapatos. Y usted abre, wow, una colección de zapatos. No entendemos el concepto del no. No hay condenación. Nosotros sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera, pero el verso 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces, mira cómo hace Jesús. Jesús no la condena, pero tampoco compromete la firmeza y la integridad de la palabra. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Hermanos, siguiendo el modelo de Jesús. El conocimiento, el lugar de encuentro del pecador con el Dios divino de la gloria, se supone que sea el templo. Este es el lugar de la restauración. Nosotros somos personas enfermas. We're broken. Estamos rotos. Necesitamos de un Salvador. Yo necesito de un Salvador. Pero cuando usted viene aquí, se supone que usted salga liberado. No utilice su entendimiento bíblico para dañar a nadie. Nosotros no somos mejores que nadie. Porque yo tenga esta tela puesta, yo no soy mejor que nadie. Pero cada uno de nosotros que hemos sido bautizados y lavados con la sangre de Cristo, debemos tener eso como motivo de levantar al hermano, levantarle la dignidad, liberarlo, siendo firmes, porque no vamos a comprometer el mensaje de Dios, pero no vamos a condenar a nadie. No vamos a condenar a nadie. Y Jesús es bien interesante, que se pone a escribir en el piso, en la tierra. Y en Jeremías también, en el capítulo 17, verso 13, sugiere el profeta de que Dios está escribiendo a aquellos hombres inicuos, aquellos hombres pecadores que han apostatado de la fe, que practican el pecado seguidamente. Está escribiendo los nombres de esos individuos. Y yo me imagino que ellos, ahí con toda la pompa, habrán mirado el nombre de ellos y el pecado que estaba cargando cada uno de ellos. Por eso quedaron convencidos, hermanos, y pudieron entender que aquí nadie se salva por él mismo. Aquí todos hemos pecado, dice Romanos 3:23. Todos pecamos y estamos privados, destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios, que en su gran misericordia envió a su unigénito cuando aún nosotros éramos enemigos de Dios, Alejandro. Cuando aún éramos enemigos de Dios, Cristo vino y murió por nosotros.
Y lo que me asombra del Padre es que, de acuerdo a nuestras obras, a nuestra mente, a nuestros pecados, éramos culpables. Y vino Dios, cogió a su hijo y dijo, Angelo, tú no eres culpable. No digas que eres culpable porque el culpable es mi hijo. Yo he puesto toda la culpa, todo el pecado de la humanidad sobre mi hijo para que tú seas inocente. Qué cosa más extraordinaria, qué cosa más grande. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios compasivo. No la condena, no comprometió la integridad del mensaje. Y el único sentimiento que Cristo tenía en ese momento era la compasión. Porque Él entiende que el lugar, el templo, se supone que sea el punto de encuentro entre la miseria de la humanidad y la divina misericordia de ese Dios tan grande que nos ama incondicionalmente. Pero cuando usted tiene un encuentro con el Señor, aunque la hayan cogido en el acto, hay gente que los cogen en su pecado y hay gente que dice, no, pero si no lo hubiesen cogido hubiese seguido en el pecado. De manera que ahí no hay arrepentimiento genuino. Hay gente que los cogen, se arrepienten de corazón. Hay gente que confiesan su pecado en público y siguen practicando el pecado después. En la Biblia está llena de ejemplos así. A David lo cogieron con las manos en la masa. Y el profeta Natán tuvo que decirle, tú eres ese hombre. Y cambió su corazón. Cambió su corazón. De manera que el encuentro que nosotros tenemos aquí hoy permita a Dios que nosotros nos podamos liberar y despojar de ese espíritu religioso. Que a veces yo me preguntaba, si la gloria de Dios no estaba en el templo de Jerusalén, ¿por cuántos años? Desde el profeta Ezequiel. ¿Qué hacían estos hombres quemando incienso, ofreciendo sacrificios? ¿Para qué? Si Dios no estaba en todo eso. Que Dios nos libre, que nosotros estemos haciendo rituales y procesiones y devociones y Dios y la gloria de Dios se haya apartado de este lugar. Por eso hay que arrodillarse, hermano, y clamar que nosotros podamos ser esos mecanismos, esos vehículos, los instrumentos de la misericordia divina. Y que le digamos a nuestro hermano, yo no te condeno, pero estás llamado a cambiar. A cambiar. Aquí todo el mundo sabe el pecado con el que usted está lidiando. Yo sé el pecado mío. Pero después de este encuentro que vamos a tener aquí con el Señor resucitado, hay una expectativa de cambio. El Señor espera resultados de nosotros porque nos ama y ve la excelencia, lo que ha depositado en ti. Y te dice, tú eres capaz no de ser un miembro más lleno de teología y lleno de información religiosa. Estás siendo llamado a ser un siervo humilde, compasivo y generoso. Gracias por escucharme, hermano. Que Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Prepárese que las próximas semanas, estamos ya pasaditos de la mitad de la cuaresma, pero siga ahí fiel, ayunando, orando y siendo generoso con lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, a través de esta linda comunidad. Que Dios le bendiga.